En Mateo 5, 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, venimos delante de ti, mi Dios, con corazones agradecidos, porque nos has permitido reunirnos una vez más como tu pueblo. Reconocemos, Señor, que tu palabra es perfecta, que alumbra nuestro camino y corrige nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que mientras abrimos la Escritura, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que quebrante todo orgullo, que fortalezca nuestros matrimonios, Señor, y nos ayude a amar tu diseño más que las ideas pervertidas de este mundo. Concédenos, Señor, oídos atentos, corazones dóciles y una voluntad dispuesta a obedecer, para que al salir de este lugar, Señor, seamos transformados por tu verdad y que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y en nuestros hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En nuestros estudios anteriores, usted recordará, hemos visto que el matrimonio no es una institución que fue creada por el hombre. Es el diseño perfecto que Dios estableció desde la creación. Él estableció que el matrimonio fuera esa unión permanente entre un hombre y una mujer en un pacto sagrado que refleje la gloria y en última instancia la relación que Dios tiene con su pueblo. Todos estos días hemos venido leyendo diferentes pasajes del Antiguo Testamento que reflejan esa relación. Isaías, Oseas y Ezequiel el día de hoy nos presentan esa realidad y esa relación de Dios con su pueblo. Su pueblo siendo débil, miserable, infiel, indigno de ninguna gracia y de ningún amor, Dios lo ama a pesar de lo que es. Lo viste, lo cubre, lo llena de dones, lo ama, lo hace suyo, le da su nombre, le da un renombre entre las naciones. Y su fama llega a conocerse. ¿Por qué? Porque este pueblo miserable que no valía nada ha experimentado la grandeza de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios maravilloso, de un Dios magnánimo que amó a este pueblo cuando no tenía nada, cuando no era nada, y a pesar de sus flaquezas y debilidades. Y aunque lo amó, lo vistió y le dio dones, este pueblo siguió siendo infiel. Este pueblo siguió siendo pecador. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se divorció de ese pueblo? No. Reafirmó su amor. Le dio gracia. Le dio misericordia. Le ayudó a salir de sus infidelidades, a quebrar sus baales para amar exclusivamente al único Dios vivo y verdadero. Así es Dios. De amoroso, de maravilloso, de justísimo, de misericordioso. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel a su pacto. Y esa unión que hay entre Dios y su pueblo debe reflejarse también en el matrimonio. Esa es la intención de Dios. Sin embargo, también vimos que el pecado corrompió este diseño perfecto. La caída del hombre trajo a las relaciones el egoísmo, la rebelión y la dureza del corazón humano, afectando profundamente la vida matrimonial. Lo que tenía que ser un deleite se convirtió pronto en un tormento. Y fue precisamente por esa dureza del corazón que Dios interviene en la humanidad
y regula una práctica que ya era común en los hombres, la práctica del divorcio a través de la ley de Moisés. No porque fuera parte de su propósito original. Dios nunca mandó al hombre que se divorciara. Dios introduce el divorcio por medio de Moisés, o regula el divorcio por medio de Moisés, como una concesión frente a la realidad del pecado. ¿Qué es concesión? Concesión viene de conceder, de otorgar permiso. ¿Sí? El Señor no es el inventor del matrimonio, no es el creador del matrimonio. Son los hombres a través de la dureza del pecado, y Dios entonces le concede, le otorga, del divorcio. Dios entonces le concede y le otorga a los hombres este permiso de divorciarse para regular el impacto del pecado en el corazón de los hombres, en la vida de aquellos involucrados con ese divorcio, con esas situaciones de inmoralidad que generaban este fraccionamiento en las relaciones. Entonces, Dios reguló el divorcio en la ley de Moisés, no porque fuera parte de su propósito original, sino como una concesión, como una cesión de derechos, como un permiso frente a la realidad del pecado. El divorcio entonces nunca fue instituido por Dios como un ideal. Fue tolerado por Dios, porque Dios aborrece el divorcio, porque Él no se divorcia de su pueblo. Pero tolera esto para limitar los efectos devastadores del pecado sobre todas aquellas personas involucradas. Y mis hermanos, ya hemos visto y hemos hablado en otras ocasiones que cuando una persona peca, nunca peca solo. Siempre peca contra las otras personas, y hay otras personas involucradas que se miran afectados por ese pecado. El pecado trae devastación total, no solamente a la persona que lo comete, sino que a las personas que están alrededor de él. Entonces, para minimizar esos efectos del pecado, el Señor permite y regula el divorcio, pero no porque lo tolera. Entonces, al llegar ahora a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, descubrimos que Él no está presentando un nuevo modelo de matrimonio ni modificando el diseño establecido desde el principio en Génesis. Por el contrario, Cristo viene a reafirmar con absoluta claridad que el propósito original del Creador sigue estando vigente en nuestros días. Aunque la cultura cambie, el propósito y el diseño de Dios permanece vigente, relevante, y no es modificable, inalterado. Así que con esta perspectiva vamos a estudiar hoy cómo Cristo exalta la santidad y la permanencia del matrimonio, mientras nos enseña con equilibrio y con fidelidad a las Escrituras las únicas circunstancias en las que un divorcio es permitido, pero nunca promovido. Usted no va a ver que en las Escrituras se promueve que los hombres se divorcien. Solo nos dice las circunstancias en las que el divorcio es permitido, pero no como un mandato de ve y hazlo. Háganlo ustedes. Practiquen esto entre las iglesias. No, nos muestra solamente las circunstancias. Entonces, miremos el primer punto. Cómo Jesús afirma la permanencia del matrimonio. Ya hemos visto que se les acercan los fariseos y le preguntan, ¿puede un hombre despedir a su mujer, darle carta de divorcio por cualquier causa? Y al responder todas las preguntas capciosas que estos fariseos traían al Señor Jesucristo, Él responde a sus preguntas no a partir de las excepciones. El Señor no viene y responde directamente a cuándo y por qué tiene que divorciarse. El Señor no responde hablando acerca de divorcio, ni hablando acerca de las concesiones de la ley de Moisés, sino que dirige la atención de los inquisidores al propósito original de todas las cosas. Es decir, el Señor no comienza hablando acerca de divorcio, sino que nos lleva de vuelta al origen. En Mateo 19,
versos del 3 al 6, búsquelo porque es importante que usted lo lea. Mateo 19, versos del 3 al 6. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Señor Jesús lo llevó nuevamente a ver la importancia de este principio, la santidad del matrimonio y cómo esa unión tiene que ser preeminente sobre cualquier concesión. Tiene que estar por encima de cualquier regulación, porque es un principio eterno de Dios. Entonces, con esta respuesta, el Señor Jesús deja claro que la autoridad final para comprender el matrimonio no se encuentra en las costumbres humanas. Sí, si usted quiere entender lo definitivo acerca del matrimonio, preguntándole a la revista de cultura popular, preguntándole a ChatGPT, preguntándole a las redes sociales, haciendo un live en TikTok, no va a obtener las respuestas verdaderas y finales y autoritativas acerca de la verdad del matrimonio. ¿Usted quiere conocer la verdad del matrimonio? Olvídese de las costumbres humanas, olvídese de la cultura de este mundo. Así como también estas interpretaciones rabínicas que proliferaban en aquel tiempo en Jesús, o tantos conceptos místicos que hay allá afuera acerca de la interpretación bíblica. Tenemos que ir y ver la Escritura, tenemos que ir y ver el diseño original de Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice Dios en su palabra? Que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para formar una sola carne en un pacto permanente, de manera de que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y esta respuesta es fundamental, mis hermanos, porque demuestra que el Señor Jesús no está reformando el concepto del matrimonio para adaptarlo a lo que se practicaba en la época. ¿Qué se practicaba en la época? Que cualquiera podía dejarse con su mujer por cualquier causa y no había problema porque los rabinos interpretaban así la situación. Entonces Jesús no vino a decir, así lo hacen. Pues está bueno porque Deuteronomio también habla acerca de esta regulación. No. Señor Jesús les dice tajantemente a sus discípulos que la cultura no es la autoridad final en el matrimonio, sino que Dios. ¿Y qué dice Dios acerca del matrimonio? Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Durante siglos, los líderes religiosos habían desplazado el énfasis del propósito de Dios hacia las circunstancias en las que el hombre podía divorciarse. Moisés dijo, por esto pueden darle carta de divorcio a su mujer, y ¡pum!, todos corrieron a darle carta de divorcio a la mujer. En lugar de preguntarse, ¿cómo podemos preservar el pacto matrimonial? ¿Cómo podemos reflejar más la gloria de Cristo en nuestros matrimonios? ¿Cómo podemos ser fieles al diseño original de Dios? Lo que más les preocupaba era cómo podían zafarse del compromiso. Cómo podían quebrantar ese pacto de una manera legal sin tener repercusiones espirituales. Cristo entonces invierte completamente esa perspectiva, ¿sí? Presenta el aspecto contracultural de su enseñanza y lo lleva a ir en contra de la cultura de ese momento. Y entonces su interés no es facilitar el divorcio, sino que Dios lo lleva a exaltar la santidad, a exaltar la permanencia, a exaltar el carácter sagrado del matrimonio establecido por Dios desde la creación.
Nuestro Señor también corrige la interpretación equivocada que los rabinos le habían dado a este pasaje de Deuteronomio 24. Porque los fariseos consideraban que Moisés había ordenado el divorcio a través de dar cartas de divorcio. Pero el Señor Jesús les recuerda que Moisés nunca mandó divorciarse. Moisés nunca entregó esta regulación de la ley como un mandato para que los que no estuvieran satisfechos con su mujer fueran y le dieran carta de divorcio. No. La carta de divorcio no era una autorización para terminar un matrimonio por cualquier motivo, sino, como vimos en la lección pasada, una medida legal que estaba destinada a proteger a las mujeres de abusos y limitar las consecuencias del pecado. Dios entonces estaba regulando una realidad pecaminosa, no estaba aprobándola, ni estaba estableciéndola como parte de su voluntad perfecta. Esa no es la voluntad perfecta de Dios, porque va contra el diseño divino. Y Dios no puede ir contra sus planes. Por eso el Señor afirma con toda claridad en el verso 8, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Antes de la caída, no vemos nosotros una regulación para el matrimonio. ¿Por qué? Porque para el divorcio, porque el divorcio no era algo que estaba contenido dentro del plan perfecto y original de Dios. Estas palabras del Señor Jesucristo entonces revelan una profunda verdad teológica, que el divorcio no existe porque el diseño de Dios falló, sino porque el corazón humano se ha endurecido por causa del pecado. La raíz del problema entonces nunca ha sido el matrimonio, mis hermanos, sino la condición espiritual del hombre. Cuando el pecado gobierna el corazón, cuando el egoísmo viene y reemplaza el amor sacrificial, cuando el orgullo sustituye el perdón y la infidelidad se apodera del corazón de las personas, destruye la unidad que Dios estableció. Y ese es el problema. La expresión que usa el Señor Jesucristo aquí al principio, no fue así, debe gobernar nuestra comprensión del matrimonio. Cuando usted se enfrente a una situación dura en su matrimonio, que están los dos peleando, que hay tensiones, que hay pecado, que vuelve insoportable la relación, su pensamiento, en lugar de estar pensando, debemos terminar y cuál es la manera en cómo podemos resolver esta situación de manera pacífica, lo que debe gobernar su pensamiento como cristiano, le hablo a los cristianos, porque esto es algo que solamente los cristianos pueden comprender. Su pensamiento como cristiano en ese momento debe ser: en el principio no fue así. Cuando se presenten los problemas matrimoniales, no piense cómo puedo zafarme de esta. Piense: en el principio no fue así. Porque pensando de esta manera, nos va a llevar a recordar el principio de Dios y nos va a llevar a ver en nuestra relación actual cómo nuestra relación actual no es como el principio original que Dios estableció. ¿Qué es lo que le falta? ¿A dónde estamos fallando? ¿Estamos fallando en los roles de ser varón y ser hembra? ¿Estamos fallando en dejar padre y madre? ¿Estamos fallando en ser una sola carne? ¿O en qué? Sí, entonces pensemos, en el principio no fue así. ¿Qué perdimos? ¿Qué necesitamos recuperar? Así que este es un principio cardenal que debe de normar todos nuestros matrimonios. Cristo llama a sus discípulos a mirar más allá de las concesiones hechas a causa del pecado y abrazar nuevamente el plan divino. El estándar para el creyente no es cuánto permite la ley ahora en el mundo caído,
sino cuál fue el propósito eterno de Dios antes de la caída. La gracia del Evangelio, mis hermanos, no rebaja ese estándar. No porque ahora estamos en la gracia, entonces ahora me puedo divorciar. No, la gracia de Dios no rebaja ese estándar, y la enseñanza de Jesucristo acerca del matrimonio nos muestra que Jesucristo no vino a rebajar lo que Dios había establecido en su plan perfecto, sino que vino a reforzar ese diseño. La gracia del Evangelio no rebaja ese estándar, sino que capacita al creyente ahora para vivir conforme el diseño original mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, cuando se presentan las dificultades en el matrimonio, el mundo, los hombres carnales, caídos, endurecidos del pecado, lo primero que hacen es consultar al abogado cuáles son mis opciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dice el psicólogo que pasa en esta relación? El creyente verdadero, el creyente maduro, nacido de nuevo, dominado por las Escrituras, corre a la cruz a recordar que a causa de su propio pecado están en esa situación. Y le pide a Dios la fuerza para poder honrar esa alianza permanente, ese pacto permanente que han hecho delante de Dios. Eso hace un creyente. Va a la cruz y le pide fuerza al Espíritu Santo para poder sobrellevar esa situación y recordar cómo era el principio. Y trabajar en que el principio eterno creado por Dios pueda reflejarse en la relación entre el esposo y la esposa. Esta enseñanza también nos recuerda que el matrimonio no es un contrato temporal, que no depende de qué tan satisfecho o qué tan feliz esté usted con su compañero o compañera, sino que es un pacto delante de Dios. Los contratos del mundo pueden romperse y se rompen cuando dejan de beneficiar a una de las partes, pero los pactos bíblicos descansan sobre la fidelidad. Así como Dios permanece fiel a su pacto con su pueblo, también Dios llama al esposo y a la esposa a permanecer fieles unos a otros. Y entonces, precisamente por eso, es que el matrimonio refleja el Evangelio. Precisamente por eso es que el matrimonio refleja la relación que Dios tiene con su pueblo. Porque su pueblo es imperfecto, es pecador, es infiel, pero a pesar de esas cosas, Dios sigue siendo fiel. Dios no se cansa, Dios no se divorcia de usted, aunque debería de hacerlo. Pero Dios es Dios, Dios lo ama por encima de esas cosas. Y Dios sigue bregando con su inconstancia, con su indisciplina, con su infidelidad, y los sigue amando, los sigue bendiciendo. ¿Hay algún día, hermano, en que Dios haya dejado de amarlo? ¿Hay algún día en que Dios haya dejado de bendecirlo? No. Si Dios no se cansa, si Dios es fiel, si Dios lo sigue amando, ¿cuánto más, hermanos? Nosotros deberíamos primeramente amar a Dios y segundamente amar a nuestras esposas. Mujeres, amar a sus esposos y preocuparse porque la relación pueda ser este reflejo de la gracia de Dios por su pueblo. Como creyentes tenemos que resistir, hermanos, la tendencia de nuestra cultura a considerar el divorcio como una solución rápida a los conflictos matrimoniales. Tristemente, la iglesia evangélica, corrompida por la cultura, dejando que las tendencias y que las filosofías mundanas infiltren las congregaciones, han promovido actualmente el divorcio como un estilo de vida cristiana adaptados a los tiempos y a la cultura. Ya no son los tiempos de antes.
Ahora las mujeres son más liberales. Ahora las mujeres están empoderadas. Entonces el divorcio tiene que ser considerado. La Biblia habla del divorcio, pero no como un mandato, sino como una permisión ante el pecado, para limitar las consecuencias del pecado. Dios no le está diciendo que se divorcie. Dios no le está diciendo que lo considere. Dios le está diciendo que vuelva al principio, que retenga el diseño perfecto. Así que, mis hermanos, tenemos que sacarnos de la cabeza ese chip y esas tendencias y esas modas que están presentes aún dentro de las iglesias. Porque ahora las iglesias más influyentes de la ciudad toleran esas prácticas y el divorcio es una epidemia. En lugar de ser una excepción, es la norma. Y que porque los hijos del pastor lo hicieron, entonces toda la congregación puede hacerlo. Mis hermanos, con esas tendencias se han destruido vidas, se han destruido personas, se han destruido iglesias y se han convertido en sinagogas de Satanás. Ese no es el diseño de Dios. Debemos resistir esa tendencia cultural. La prioridad del cristiano nunca debe ser, mis hermanos, buscar la manera de salir del pacto, sino procurar su restauración y la preservación para la gloria de Dios. Cada matrimonio va a enfrentar pruebas porque une a dos pecadores redimidos. Donde hay pecadores, hermanos, siempre va a haber problemas. Pero el llamado de Cristo sigue siendo volver al principio, a recordar el propósito del Creador. El Creador dijo que esto era bueno. Si el Creador dice que esto es bueno, nosotros tenemos que creerle, porque nos creó para eso, para disfrutar todo lo que Él hizo bueno. Entonces, tenemos que recordar el propósito del Creador y perseverar en fidelidad hacia esos propósitos. Y antes de considerar las excepciones que la Escritura nos da, tenemos que afirmar, mis hermanos, con toda convicción que la voluntad revelada por Dios en su palabra es la permanencia en el matrimonio, porque esa fue, es y seguirá siendo su diseño perfecto desde el principio. Así que después de reafirmar eso, nuestro Señor introduce en el verso 32 de Mateo 5 la única excepción que Él va a enseñar durante el curso de su ministerio terrenal. En Mateo 5:32 y vuelve a repetirse nuevamente en Mateo 19:9. Ahora, ya lo leímos en Mateo 5:32. Quiero leerle el verso 9 del capítulo 19. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto nos recuerda, hermanos, que las excepciones nunca tienen que convertirse en la regla. El énfasis del Señor Jesucristo, como ya hemos visto, no está en facilitar el divorcio, sino en proteger la santidad del pacto matrimonial. Entonces, la excepción que presenta aquí el Señor en Mateo, dice es por causa de la fornicación. Subraya ahí esa palabra, porque la palabra que se usa en el griego original es la palabra porneia. Y este es un término amplio que no solamente se refiere a la fornicación, sino que abarca todo tipo de inmoralidad sexual. De esta misma palabra proviene la palabra pornografía, porneia. Porque alguien podría decir, solo por fornicación, pero entonces por adulterio no. Pero entonces por pornografía no. Por esto, por lo otro, no. Esa palabra abarca muchas formas de inmoralidad sexual.
incluyen adulterio, incluyen fornicación, incluyen cualquier práctica sexual ilícita que viole el diseño de Dios para la sexualidad humana. Y el Señor emplea un término que es deliberadamente amplio para señalar que toda relación, en primer lugar, que el sexo no es malo, que el sexo fue un regalo de Dios otorgado como la herramienta para que el hombre y la mujer puedan llegar a ser una sola carne en todo, física, espiritual y emocionalmente. Entonces el sexo no es malo, pero toda relación sexual fuera del pacto matrimonial constituye una grave violación del pacto establecido con Dios. La intimidad sexual fue creada para ser disfrutada exclusivamente dentro del matrimonio. Pero hoy esas tendencias culturales pervertidas y apartadas de la verdad de Dios y del diseño perfecto de Dios llevan a nuestros jóvenes a pensar que está bien, que nos van a preparar mejor para el matrimonio, tener relaciones sexuales antes, para poder gozar de una mejor manera cuando estemos casados. Y esa es una tendencia perversa, malévola, satánica, que nos lleva a quebrantar el pacto establecido con Dios. Eso no es lo que Dios diseñó. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces usted no necesita ninguna prueba de amor, ni necesita ningún tipo de experiencia para poder ser más feliz cuando se case. Porque ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios fue poder disfrutar de la intimidad sexual una vez que un hombre entre en pacto con una mujer para vivir eternamente para la gloria de Dios y ser un reflejo de la relación de Dios con su pueblo. En ese contexto, Dios da la intimidad sexual para ser disfrutada entre un hombre y una mujer como parte de sus buenos dones, como parte de su buen regalo para su creación, como parte de lo que Dios dijo, esto es bueno. Entonces toda relación sexual, jóvenes, toda relación sexual fuera del pacto matrimonial constituye una grave violación del pacto establecido por Dios. Piensen esto. Si la intimidad sexual nos hace una sola carne con otras personas, ¿no debería usted guardar ese momento de intimidad para la persona que Dios le dé, para disfrutar eternamente, para ser un reflejo del pacto entre Dios y su pueblo? ¿Cómo puede entonces estarse uniendo física, emocional y espiritualmente con cualquiera? ¿Cómo refleja eso la santidad de Dios? ¿Cómo refleja eso la belleza de la relación de Dios con su pueblo? Dios no tiene muchos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, una sola amada. Entonces, jóvenes, la voluntad de Dios es que usted se guarde puro para su matrimonio. Que usted guarde esa intimidad sexual, ese momento tan hermoso, tan santo, tan solemne para la persona que Dios tiene para usted. Ese es el diseño de Dios. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios, mis hermanos, entre muchas cosas? La promiscuidad sexual, el sexo antes del matrimonio, estropea a una persona, estropea la perspectiva que una persona tiene del matrimonio y llega al matrimonio pensando que a través del matrimonio va a poder satisfacer su lujuria. Y llega un momento en que el matrimonio ya no es suficiente, porque como está acostumbrado a unirse con tantas personas, física, emocional y sentimentalmente, siempre está buscando a alguien nuevo, una nueva experiencia que finalmente satisfaga su apetito sexual. Y cuando ya el matrimonio deja de darle esa satisfacción,
va y busca a otra persona. Y así viene la infidelidad, así viene la traición, así viene el quebrantamiento del pacto matrimonial y se generan estos problemas. Y vivimos en una cultura que normaliza estas cosas. La libertad sexual, la revolución sexual, el levantamiento de las mujeres para pecar de esta manera contra Dios, para quebrantar de esta manera tan vil algo tan sagrado, tan hermoso y tan bueno establecido por Dios. La intimidad sexual fue creada para ser disfrutada exclusivamente dentro del matrimonio. Cuando uno de los cónyuges entrega esta intimidad a otra persona, quebranta el compromiso de fidelidad que hizo delante de Dios. La gravedad de este pecado radica en que el matrimonio no es únicamente una unión legal o emocional. Es una unión de una sola carne. Desde Génesis, Dios establece que el esposo y la esposa formen una unidad inseparable. Eso significa ser una sola carne. Una unidad inseparable. Cuando ocurre la inmoralidad sexual, esa unidad es violentada y es atacada porque el vínculo exclusivo del pacto se comparte con un tercero. No se trata simplemente de una falta moral aislada. Es más que eso. Es una traición directa al pacto matrimonial y una distorsión del propósito para el cual Dios creó la sexualidad. Sin embargo, hermanos, debemos ser muy cuidadosos al interpretar las palabras de Cristo. Porque el Señor Jesús reconoce que la inmoralidad sexual constituye una causa legítima para el divorcio. Sí, eso está diciendo el Señor. A no ser por inmoralidad sexual, a no ser por fornicación, entonces un hombre puede darle carta de divorcio a su mujer. Pero tenemos que ser cuidadosos cómo interpretamos esas palabras. Porque en ningún momento el Señor Jesucristo está ordenando que un hombre le dé carta de divorcio a su mujer. Tampoco el texto dice que el creyente debe divorciarse, sino que puede hacerlo en estas circunstancias. Hermanos, existe una diferencia abismal entre lo que es un permiso y lo que es un mandato. La excepción que el Señor establece una libertad legítima para la parte inocente. O sea, para la parte que ha sido agraviada. Pero nunca convierte el divorcio en la única respuesta posible. Donde hay arrepentimiento genuino, donde hay confesión sincera y el fruto de una verdadera restauración, la gracia de Dios puede obrar reconciliación aún después de un pecado tan devastador como el adulterio. Así que el divorcio no es la única respuesta. Y esta verdad, hermanos, armoniza con el mensaje general de las Escrituras. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Él toma con absoluta seriedad el pecado sexual, pero también ofrece perdón al pecador arrepentido. El Evangelio está lleno, hermanos, de hombres y mujeres que han sido restaurados por la gracia divina. Y esto significa que aunque el adulterio rompe el pacto matrimonial y concede el derecho del divorcio, la gracia de Dios puede restaurar un matrimonio. Claro, cuando ambas partes responden bíblicamente al pecado. Y con esto me refiero a que haya un genuino y verdadero arrepentimiento y haya un perdón proveniente de la gracia sobrenatural y abundante de Dios. Porque no es cosa fácil.
No lo estoy trivializando y no lo estoy minimizando. Es una devastación terrible. Es un quebrantamiento terrible. Es una ofensa terrible. Pero si la gracia de Dios está presente entre dos creyentes, mis hermanos, va a haber arrepentimiento verdadero, va a haber confesión verdadera de pecado y va a haber perdón verdadero. Que eso solo Dios lo puede dar. No es algo propio de los hombres. Es una habilitación sobrenatural de Dios por medio de esa nueva naturaleza. Porque no es de los hombres perdonar. Lo vemos en nuestra cultura. Inmediatamente que hay un fallo, todos quieren salir a la carrera. Pero los creyentes se quedan, número uno, porque han sido dotados de la gracia de Dios para arrepentirse, para confesar, y la otra parte ofendida para perdonar. Y porque entienden que ese pacto es primeramente delante de Dios y que están unidos no solamente para garantizar que todo es bonito, todo es color de rosa y que todos son unicornios y nubes rosadas, sino que comprenden que Dios les ha permitido estar juntos para glorificarlo a Él, para servirlo a Él y para reflejar a través de esa relación imperfecta y pecaminosa la dinámica del evangelio y de la gracia, del perdón, del pecado, a través de esta relación que busca honrar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces el divorcio no es la única manera, y cómo responden los cristianos es a través del perdón y la gracia, donde verdaderamente hay un sometimiento a la instrucción de la Escritura. El divorcio es una concesión que Dios otorga para proteger al cónyuge inocente. Nunca debe convertirse en la primera opción cuando todavía existe la posibilidad de arrepentimiento auténtico y de restauración bíblica. Al mismo tiempo, tampoco debemos minimizar el daño producido por la inmoralidad sexual. Porque nuestra cultura ha trivializado el adulterio, presentándolo como un error pasajero. Ay, es que un error lo comete cualquiera. O como una consecuencia inevitable de la incompatibilidad matrimonial. Ay, es que yo siento que no conectamos porque usted es Libra y yo soy Leo. Y los Leo tenemos que andar solos. ¿Sí? Usted se ríe, pero son excusas que muchas personas usan para recurrir al matrimonio. O presentándolo como una necesidad humana. Ay, es que yo también tengo necesidades. Es que yo soy hombre y los hombres somos así. No, no se trata de eso. Las Escrituras hablan de manera muy diferente. El pecado sexual hiere profundamente al cónyuge traicionado. Destruye la confianza. Afecta a los hijos y los marca permanentemente porque lo que ellos miran en una relación es lo mismo que ellos van a ir a repetir a sus relaciones. Mi papá trataba así a mi mamá, entonces yo voy a hacer de esa manera. Y no lo hacen conscientes, muchas veces inconscientemente, porque eso se marcó en su mente y ellos aprendieron cómo un hombre debe de verse imitando esos ejemplos. Mi papá lo hacía así, entonces yo lo hago así. Destruye a los hijos. Debilita el testimonio de la iglesia. Y lo que es más grave aún, deshonra el nombre de Cristo. Por eso el llamado bíblico no consiste únicamente en evitar un adulterio físico, sino, mis hermanos, en que nosotros cultivemos una pureza de corazón, que busquemos vivir en santidad, que busquemos honrar el nombre del Señor en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. Recordemos lo que el Señor enseñó antes de llegar a esta parte. El Señor ya había enseñado que el adulterio no comienza con el acto físico, sino que comienza con los pensamientos.
Comienza por el corazón dominado por la lujuria. La fidelidad matrimonial, mis hermanos, no se preserva solamente evitando un acto ilícito, evitando una relación ilícita, sino guardando los pensamientos. Ahí comienza la verdadera fidelidad. Guardando los pensamientos, guardando los afectos, y sometiendo los deseos bajo el señorío de Cristo. Cuidando lo que miras, cuidando lo que hablas, cuidando las conversaciones que tienes con otras personas, principalmente si son del sexo opuesto. Como creyentes, mis hermanos, debemos entender que la mejor manera de enfrentar esta excepción que el Señor Jesucristo está dando acá no es aprendiendo cuándo puede aplicarse y cuándo no, sino viviendo de tal manera que nunca sea necesario en nuestra vida ni en nuestro matrimonio aplicar estas cosas. Un matrimonio fortalecido por la palabra de Dios, sostenido por la oración, caracterizado por el perdón mutuo, comprometido con la santidad, va a ser mucho menos vulnerable a las tentaciones que destruyen hoy por hoy tantos hogares, mis hermanos. La enseñanza de Cristo no pretende que sus discípulos vivan buscando continuamente motivos para divorciarse, sino cultivando una fidelidad que refleje el amor constante e inquebrantable de Cristo por su iglesia. Además de la inmoralidad sexual, mis hermanos, la Escritura presenta una segunda circunstancia excepcional en la que el pacto matrimonial puede llegar a su fin. Y este es nuestro tercer y último punto. Y esta enseñanza no proviene de los evangelios porque se da posteriormente en la vida de la iglesia. Cuando los cristianos comienzan a proliferar y esta nueva manera de seguir a Cristo y obedecer a su ley comienza a cobrar fuerza entre el pueblo de Dios, comienzan a darse asuntos que eran bien generales en todo este contexto. Y es el caso de cuando en la iglesia primitiva una persona se convertía al evangelio, pero su cónyuge permanecía en incredulidad. Pero este aspecto no se trata en los evangelios. Es la primera generación de cristianos, de discípulos de Cristo. Conforme va creciendo la iglesia y se va estableciendo, se van dando nuevos casos, nuevas situaciones particulares. Entonces, este caso de el esposo creyente y la esposa incrédula, o al revés, la esposa creyente y el esposo incrédulo, comienza a darse con la proliferación de los nuevos cristianos, con el establecimiento de la iglesia primitiva. Entonces, esta nueva realidad planteaba una pregunta muy importante para los cristianos de aquel momento. ¿Debe el creyente abandonar el matrimonio por causa de su nueva fe? La respuesta inspirada por el Espíritu Santo es un rotundo no. El matrimonio sigue siendo válido y el creyente está llamado a permanecer fiel a su compromiso matrimonial. Entonces Pablo viene e instruye que si el cónyuge incrédulo está dispuesto a continuar viviendo con el creyente no tiene por qué buscar el divorcio. La conversión de uno de los esposos no anula el pacto matrimonial. Hoy por hoy hay algunos grupos pseudo cristianos que promueven que si usted se casó sin Cristo y ahora ha venido al Cristo y su pareja no quiere venir a Cristo con usted, entonces usted puede divorciarse de su pareja. Y eso no es lo que la Escritura enseña. El principio y el diseño perfecto de Dios sigue estando relevante. Al contrario, el creyente
se convierte en ese momento en un instrumento a través del cual Dios manifiesta su gracia adentro del hogar. Si uno de los cónyuges es creyente, ese cónyuge lleva la luz a su hogar para que los demás puedan conocer el evangelio de Cristo. Por su vida piadosa, por su testimonio, por su fidelidad, estos cónyuges creyentes pueden ser usados por el Señor para influir espiritualmente sobre su cónyuge y sus hijos. Dicho sea de paso, ¿por qué supuestamente llegan personas al evangelio, pero muchas veces sus esposas y sus hijos no quieren seguirle? En muchos de los casos es porque los cambios solo se manifiestan de manera externa. Ese hombre es una cosa en la iglesia y sigue siendo lo mismo en la casa. ¿Cómo voy a ir yo a esa iglesia a ser hipócrita como este hombre? Entonces, en esos casos hay que revisar si es la vida de esa persona que es incompatible con la nueva vida en Cristo. Pero si hay verdaderamente un cambio espiritual, si hay un cambio de naturaleza que es evidente en esta persona va a llegar a llevar luz a ese hogar. Donde antes se enojaba, pegaba, gritaba y causaba daño, ahora sus palabras son piadosas. Ahora hay un testimonio de un cambio de Cristo. Entonces su esposa y sus hijos gustosamente quieren ir a ver qué fue lo que cambió a este hombre que antes era una fiera. ¿Qué fue lo que cambió a esa mujer que antes era una fiera? El cónyuge creyente se vuelve en ese momento entonces en luz de su hogar para guiar a los suyos hacia la nueva vida en Cristo. Tiene un testimonio de fidelidad que puede ser utilizado por el Señor para influir espiritualmente sobre su cónyuge y sus hijos. Por esa razón, el primer llamado siempre es a perseverar, a amar, a servir y a procurar la estabilidad del matrimonio, aun cuando existan diferencias espirituales entre ambos. Sin embargo, Pablo también contempla una situación distinta, porque puede ocurrir que el cónyuge incrédulo rechace definitivamente la convivencia con el creyente y decida abandonar el matrimonio. He escuchado mujeres insensatas decirle a sus esposos: te prefería mejor cuando me pegabas, antes de que te hayas hecho evangélico. Te prefería mejor bolo o drogadicto antes que ser evangélico. Y eso es porque se aferran a una tradición. Entonces Pablo habla de esas situaciones. Cuando el evangelio verdaderamente llega a la vida de un creyente y el otro cónyuge rechaza esa situación. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? En este caso, el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 7:15: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Estas palabras entonces, mis hermanos, constituyen la segunda excepción bíblica relacionada con el divorcio. Y es importante notar que la iniciativa del rompimiento no proviene del creyente. No es el creyente el que anda buscando separarse, sino que es del incrédulo. El cristiano no debe provocar el abandono ni utilizar la diferencia de fe como un pretexto para terminar un matrimonio. Todo lo contrario, tiene que hacer cuanto esté a su alcance para preservar ese pacto, porque él entiende mejor la naturaleza de ese pacto. Y la enseñanza bíblica es consistente en este punto, porque la reconciliación siempre es el camino que Dios desea mientras exista la posibilidad de alcanzarla. Solo cuando el incrédulo rompe definitivamente y voluntariamente el vínculo matrimonial, entonces el creyente queda libre de la obligación de mantener una unión que la otra parte ya ha destruido. La expresión no está sujeto a servidumbre
ha sido entendida históricamente como una liberación de ese vínculo matrimonial cuando el abandono ya es definitivo. El creyente entonces no queda condenado a perseguir indefinidamente a aquel que no quiere tener nada con él, aquel que ya ha decidido romper el pacto. Dios no llama en esos casos a sus hijos a vivir esclavizados por una relación que el cónyuge incrédulo ha rechazado de manera permanente. El Señor, dice Pablo, nos llamó a paz. Y esto no significa que el divorcio deje de ser una tragedia, sino que Dios en su misericordia no exige que el creyente cargue perpetuamente con las consecuencias de una decisión pecaminosa que ha sido tomada por la otra parte. También debemos tener cuidado de no estar ampliando esta excepción más allá de lo que las Escrituras enseñan. Porque Pablo no está hablando acá de las discusiones frecuentes. Ay, es que no nos llevamos bien, siempre estamos discutiendo. Es que siempre que se presentan los problemas económicos hay pleitos en esta casa. O es que tenemos diferentes personalidades. O nos encontramos con los conflictos comunes del matrimonio. Entonces, la casa es una zona de guerra perpetua, pastor. Y usted sabe lo que dice la Biblia. A paz nos llamó el Señor. ¿No? Y eso, usted se ríe, pero esa es el criterio que usan muchos pastores para promover el divorcio entre las parejas. No, a paz lo llamó. Mire que no podemos ponernos de acuerdo en los términos del divorcio. No, a paz lo llamó el Señor. No se refiere a eso, no es una concesión generalizada. Pablo no está hablando de todos estos problemas que se dan típicamente en el matrimonio. El contexto de estas palabras, a paz nos llamó el Señor, es el abandono deliberado y definitivo por parte del cónyuge incrédulo. El cónyuge que ya no quiere nada con usted, ya deje de buscarlo. El cónyuge que ya decidió romper el pacto matrimonial y no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento, no hay búsqueda de arreglar las cosas, a paz lo llamó el Señor. No siga persiguiendo ni siga martirizándose por un vínculo que ya la otra parte ha decidido romper. El Señor le dice, a paz lo llamó, déjele en paz. Déjele en paz y siga su vida. Es una expresión de misericordia de Dios para el creyente que, a pesar de hacer su mejor esfuerzo por preservar el pacto matrimonial, no puede hacerlo porque la otra parte ya decidió romper. Entonces, en ese caso, es que se aplica esta frase, a paz lo llamó el Señor. Cuando el cónyuge incrédulo decide romper la convivencia matrimonial y rechaza la continuidad del pacto, entonces en ese momento aplica esta frase, a paz lo llamó el Señor. Entonces esta enseñanza revela nuevamente el equilibrio de la palabra de Dios. Por un lado, el Señor protege la permanencia del matrimonio y llama al creyente a perseverar en fidelidad, aún en medio de circunstancias difíciles. Y por otro lado, también protege al creyente que ha sido abandonado injustamente a causa de un cónyuge incrédulo. La concesión o esta excepción que Dios da no minimiza la importancia del matrimonio, sino que reconoce que el pacto ha sido quebrantado por alguien que decidió abandonarlo. Como iglesia, hermanos, debemos recordar que estas dos excepciones, la inmoralidad sexual y el abandono definitivo del incrédulo, no fueron dadas a nosotros para abrir las puertas del divorcio, sino para atender situaciones extraordinarias producidas por la realidad del pecado en un mundo caído. El énfasis constante de las Escrituras sigue siendo preservar el matrimonio, buscar la reconciliación siempre que sea posible y reflejar mediante la fidelidad al pacto matrimonial el amor perseverante de Cristo hacia su iglesia.
En nuestra próxima enseñanza vamos a estudiar el tema del recasamiento y cómo el perdón y la reconciliación son un verdadero reflejo del Evangelio. Terminemos rápidamente con algunas aplicaciones. La primera es que tenemos que examinar nuestro concepto del matrimonio a la luz de las Escrituras. La cultura considera el matrimonio como un contrato basado en la satisfacción personal. De tal manera que cuando desaparecen los sentimientos o cuando surgen las dificultades en el matrimonio, el divorcio se presenta como la solución natural. ¿Estás atravesando dificultades? Divorciate. Eso es lo que hace todo el mundo. Sin embargo, Cristo nos recuerda que el matrimonio es un pacto establecido por Dios. Por tanto, la pregunta que cada esposo y cada esposa tienen que hacerse no es: ¿soy feliz en mi matrimonio? No. Sino que ¿estoy siendo fiel al pacto que hice delante de Dios? Aunque nuestra cultura redefina constantemente el matrimonio, el pueblo de Dios debe permitir que la palabra de Dios sea la que forme nuestra manera de pensar acerca del matrimonio. En segundo lugar, esta enseñanza nos lleva a cultivar una fidelidad radical. El adulterio, mis hermanos, nunca comienza en el dormitorio. Comienza mucho antes. Comienza en un corazón que deja de velar por su pureza. Jesús ya nos enseñó que la lujuria es adulterio del corazón. Por eso la fidelidad matrimonial exige mucho más que evitar una relación ilícita. Implica cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras conversaciones, cuidar nuestras amistades. Esas amistades que le dicen: déjalo, déjala, búscate otro, búscate otra. No estés aguantando. No, esas amistades nos están haciendo cometer adulterio de corazón. El contenido que consumimos y cualquier situación que pueda alimentar la impureza, tenemos que evitarla. La mejor manera de enfrentar estas excepciones es vivir diariamente en santidad para que esa excepción nunca tenga que aplicarse a nuestras vidas ni a nuestros matrimonios. En tercer lugar, tenemos que ser un pueblo caracterizado por la reconciliación y el perdón. Aunque Dios concede 2 excepciones para el divorcio, el espíritu de las Escrituras nunca impulsa a un creyente a buscar terminar su matrimonio. Nunca un creyente va a buscar eso como respuesta a su vida, sino cómo restaurarlo. Cuando existe, obviamente, arrepentimiento genuino. Antes de pensar en la separación, tenemos que agostar todos los medios que Dios ha provisto. La oración, el arrepentimiento, el perdón, la consejería bíblica, el acompañamiento de la iglesia. Me he encontrado con muchas parejas que están pasando por crisis matrimoniales y me dicen: ya, pastor, esto no se puede arreglar. Ya hemos hecho de todo, pero simple y sencillamente no funciona y hemos decidido divorciarnos. Y entonces les pregunto: hermanos, ¿han orado? ¿Han venido al culto de oración a orar por su matrimonio? ¿Han pasado por un proceso de consejería bíblica? ¿Se están congregando fielmente en la iglesia? ¿Se están llevando con otras parejas de la iglesia que pueden modelar para ustedes un matrimonio saludable? Y en casi todos los casos, hermanos, todos esos puntos irreconciliables de restauración obedecen a la lejanía de un matrimonio de Dios y de la iglesia. No están siendo fieles en su vida eclesial. No vienen a la iglesia, tienen problemas, pero no buscan consejería, tienen problemas y quieren que otros oren por su matrimonio, menos ellos. Siempre dicen: ore por mí, ore para el matrimonio. Pastor, venga y ore por nosotros porque nos estamos agarrando como perros y gatos. Pero nunca los va a ver en la reunión de oración.
Nunca los va a ver en el discipulado. Se reúnen con todo el mundo, menos con los hermanos de la iglesia. Y dicen que ya agotaron todas las circunstancias. No. Su punto de inflexión proviene de su lejanía de Dios. Nuestro matrimonio debe reflejar el Evangelio, y el Evangelio es una historia de gracia, de restauración y de reconciliación. Al mismo tiempo, esta enseñanza también nos llama a tratar con compasión y verdad a aquellos que experimentan el dolor del divorcio bíblico. La iglesia no debe condenar a aquellos que han sufrido la infidelidad de un cónyuge o el abandono de un incrédulo. Por el contrario, debemos de acompañarlos con amor, recordándoles que el Señor conoce su sufrimiento, que su gracia es suficiente y que Él sigue siendo el restaurador de los corazones quebrantados. Defender la santidad del matrimonio no significa ignorar el profundo dolor que el pecado produce en aquellos que han sido víctimas de estas circunstancias. Y finalmente, esta enseñanza nos recuerda que el matrimonio apunta a una realidad mucho más grande que nosotros mismos. Cada hogar cristiano está llamado a reflejar la fidelidad de Cristo por su iglesia. Así como nuestro Señor nunca abandona a su pueblo, ni rompe el pacto de gracia, también los esposos y las esposas son llamados a perseverar en fidelidad. Son llamados a perseverar en amor y en sacrificio mutuo. Cuando vivimos de esta manera, nuestro matrimonio se convierte en un testimonio visible del Evangelio para nuestros hijos, para la iglesia y para un mundo que ha perdido de vista el diseño perfecto de Dios. Que el Señor nos conceda, mis hermanos, la gracia para poder honrar el diseño del matrimonio, para reflejar mediante nuestra fidelidad el amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra la belleza y la santidad del matrimonio, conforme a ese diseño perfecto que tú has establecido. Perdónanos, Señor, cuando hemos adoptado el pensamiento de este mundo y no hemos honrado tu voluntad. Fortalece, Señor, los matrimonios de esta iglesia, guarda nuestros corazones en fidelidad y pureza, y concédenos la gracia de reflejar el amor constante de Cristo por su iglesia. Que en todas estas cosas, Señor, busquemos glorificarte y vivir en obediencia a tu verdad. Concédenos estas cosas porque es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que las pedimos. Amén y amén.